tercer bloque de Dimensión Salud y seguimos con Cristina Cataldo, que nos estaba comentando justamente cuáles eran los problemas que estaban ocurriendo. Que en su caso usted nos decía que se incorporó perfectamente a la vida social, con una familia, con hijos, con nietos, haciendo las cosas de la casa. ¿Trabajó? ¿Usted pudo trabajar? Sí, tuve el primer trabajo es hacer pelucas, me acuerdo, en Barracas, hacía pelucas y estaba re contenta, pero había que hacerlo tan ligero que bueno, yo tuve que desistir del trabajo porque no podía realizarlo más ligero. Y después sí, trabajé como empleada administrativa y bueno, pero por poco tiempo, porque después ya me costó muchísimo conseguir trabajo. Claro, claro. Pero por eso, el tema del laboral con las personas discapacitadas, más con, digamos que seríamos talidomídicos, como le dicen en Europa, es difícil. Después acceder a obras sociales y demás. ¿Y acceden al certificado de discapacidad sin problemas o no? ¿O hay allí también dificultades? Creo que para la mayoría sí hay dificultades. Por ejemplo, no nos pueden poner que somos talidomídicos porque no hay una junta médica y evidencia, digamos, que nos diga, bueno, sí, somos afectados por talidomida, aunque nosotros sabemos que sí, que lo somos, pero bueno, no, y tampoco vamos a tener documentación ni aval por el tema de que los hospitales o clínicas no existen más. Exacto, y usted de hecho nos decía que este era para su declaración de discapacidad, le habían cambiado el diagnóstico. Me cambiaron el diagnóstico. Y hablando justamente con una jefa, digamos, de un ministerio, me dijo, Cristina, dice, no es tu diagnóstico porque hay diferencia. Me pusieron en mi parecia y me parece que decir que hay una disminución del movimiento y yo mi brazo lo muevo. Lo mueve normalmente. No perfecto, pero digamos sí, realizo una movilidad. Y debido a una lesión cerebral tampoco tengo. La mayoría de los talidomídicos no tenemos una lesión cerebral. Es estrictamente, digamos, física y motora. O no, ni siquiera motora, física. Sí, motora también. Hay personas que tienen que estar en silla de ruedas, porque, digamos, la mayoría... Esto es lo que decíamos hace un momento, no hay un patrón como para determinar cómo les ha afectado. Ha sido diverso en todos los casos. En todos los casos. Digamos, mi problema se llama focomelia. Después hay otras personas que... Amelia, por ejemplo, es que le faltaría la mitad hasta el codo. Le faltaría la otra mitad del miembro. Claro. Después está dismelia y así va catalogada. Tiene nombre cada discapacidad. Cada discapacidad. Y entonces decíamos que hay allí alguna dificultad para el acceso al certificado de discapacidad. Y sí, algunas personas ¿La Junta Médica lo rechaza o no aplica el porcentaje de ley? ¿Cuál sería el problema? No, hay que hacer nosotros hicimos una nota en el cual pedimos que se establezca, le pedimos, digamos, en una nota que el Ministerio de Salud establezca una comisión especial para elaborar un protocolo clínico de evaluación de embriopatía talidomídica, es decir, facilitar el acceso a un diagnóstico diferencial de los secuelados de talidomida, determinando con la mayor exactitud posible que los actuales medios técnicos permiten la relación de la afección con la droga. Exacto, sí. Porque no hay. En Brasil, sí. Usted nos cuenta que en Brasil hay una ley especial para los talidomídicos. Sí, ellos ya están reconocidos, digamos, en todo sentido, con la obra social, indemnización y demás. Eso, con la obra social, por ejemplo, y lo decía en el bloque anterior, en el acceso a las prótesis, por ejemplo. ¿Usted tuvo dificultades? ¿Ha habido problemas? Sí, porque mayormente con el tema de las prótesis no hay personas que se dediquen a hacer prótesis adecuadas a cada discapacidad. Claro, porque aquí deberíamos tener protecistas casi artesanales, digamos, claro, como usted contaba el caso de su amiga de Córdoba, ¿no? Donde el papá tuvo que diseñar un artefacto especialmente para ese caso. Para cada persona en especial. Me imagino que... O la prótesis para una pierna, ortopédica y demás, es todo un tema. Claro, porque cada discapacidad no es igual a otra y bueno... Allí es un tema porque no hay artesanos, digamos, para hacer las prótesis. Tampoco hay un ejemplo. Mi zapato ortopédico antes lo realizaban con corcho.
Pero ahora con el tema de que me explicaba que prohíben, digamos, ingresar ciertas cosas, lo hacen con otro material que es un poquito más pesado. Es más pesado, con lo cual complica la movilidad, ¿no? Y sí, uno se acostumbrada a un zapato más liviano, a un zapato, un ejemplo, un poquito más pesadito por algún motivo, bueno, sí. Eso se nota. Se nota, al caminar se nota. Y Cristina ahora la lleva un poco más al plano personal. Usted nació aquí en Buenos Aires. Sí, en Barracas. En Barracas. Sí, justamente en el conventillo de los 4 diques, que está en los libros de la escuela primaria. Sí. Donde se hizo la primera revuelta de los inquilinos. Y nos decía también que es un tema difícil de abordar con las mamás, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se siente? Culpa. Las madres sienten culpa. Sí. Las madres sienten mucha culpa con respecto a haber tomado la medicación y bueno. Que es un tema difícil de abordar. Y sí. En su caso, por ejemplo, con su mamá lo hablaba. Y lo hablé hace pocos años. Hace pocos años, mirá, Sí. Hace pocos años y bueno, inclusive le mostré hace poco fotos de otros países afectados. Y bueno, en ese momento mi mamá lo tomó tranquila, pero mi hija me retó porque me dice, mamá, no sigas mostrándole más o dándole más información, porque vos ya lo tomás de una manera, pero mi mamá se ha puesto mal. Y yo no me di cuenta, la verdad, en ese momento de que después iba a su casa y que se iba a sentir mal. Yo, porque como dice mi hija, estoy tan abocada que ya lo tomo de otra manera. Claro, pero sí, es verdad. Es cierto que se genera un sentimiento, digamos, ¿no? Que me pongo en el lugar de su mamá y quizás ¿por qué hice esto? Pero también es verdad que uno va al médico, embarazada, le dicen, tomate esto, gordita, y te tomas eso, nadie dice nada, ¿no? Me parece que cualquier mujer hubiera hecho lo mismo, en el caso de su mamá, y cualquier otra mujer hubiera hecho exactamente lo mismo. Y en ese momento sí se estilaba eso, que era para las embarazadas. ¿Tuvo una infancia feliz? Sí, con respecto a mi discapacidad, sí. Sí, porque me integré en una escuela, iba a una colonia de vacaciones enfrente de la Costanera Sur, y que ahora es un centro de día, y yo me integré más que nada había algunos discapacitados, pero muy pocos, pero no me sentí, digamos... discapacitada, nunca se sintió No, había, tipo bullying como ahora, había, porque cada uno tenía un apodo y demás, pero por eso digamos, se resolvía de otra manera también, lo tomábamos de otra manera, se resolvía de otra forma, quizás. Lo tomábamos de otra manera. ¿Y su familia cómo se compone? Bueno, ¿cómo se componía en aquel momento? Y bueno, actualmente nos dijo que tiene una hija y 3 nietos. En ese momento, bueno, mi mamá... después mi abuela, que falleció cuando yo tenía 9 años, y bueno, ya me quedé solita en mi casa con mi mamá, y como mi mamá tenía que ir a trabajar, yo tenía que ir sola a la escuela, a las 6 de la mañana. ¿Una escuela común? Escuela común, en la Costanera Sur quedaba en ese momento. Uno tenía que ir caminando hasta el Parque Lezama, y de ahí tomábamos un micro, y de ese micro nos llevaba a la escuela, que era una colonia de vacaciones. Antes, ahora es gobierno de la ciudad, antes era la municipalidad. Entonces, bueno, era una colonia de vacaciones de invierno y verano, o sea que nunca estaba en la calle, siempre estaba en la escuela. Pero siempre me tuve que arreglar sola. Inclusive cuando me operaron de la pierna también me iban muletas, y bueno, así, o sea que siempre en mi caso... Siempre me desempeñé sola y siempre bien. Desenvuelta, bien integrada también. Sí, integrada. ¿Y un recuerdo especial de su infancia? Recuerdo. Y tengo varios. Necochea. Porque nos llevaban a Necochea. Acá es adicta a la playa. La pudimos rescatar hace un par de semanas, pero se pasó. Sí, a todas mis amigas, digamos, de Riglos y de mi escuela Misis, íbamos a Necochea, a la colonia. Y volvimos a ir este año, digamos, pasado. Qué lindo. Así que, ¿Cómo se imagina el futuro de la Argentina? Un deseo, un sueño. Y a mí me gustaría, por supuesto que hay ciertos valores que va a tardar en que vuelvan a reflotar, digamos. Y sí, lo mejor para nuestro país, y que, bueno, que haya algunos cambios. Por supuesto que deseo que haya algunos cambios importantes en nuestro país y bueno... Y ciertos valores que vuelvan. Y pensando en sus nietitos, que tiene 3, ¿cómo se llaman? Abril, que tiene 15, Dafne,
Michuki, que nació en mi casa, tiene 10 y 9 años Tiago, el varoncito. El varón, bien. Sí, bueno, sí. Claro que hay buenos motivos para tener un futuro esperanzador. Todo para mis nietos. Pensando en ellos. ¿Cuáles son los próximos pasos que como agrupación afectados por la talidomida tienen hoy, en miras al año que hemos comenzado? Hoy justamente, desde ayer mejor dicho, que recibí una noticia que una diputada, amén de la reunión del doctor Juan Seda en diciembre en la Facultad de Derecho. Juan lo tenemos que comprometer, lo tenemos que invitar aquí. Sí, es un referente en discapacidad, entre nosotros es sin duda. Excelente persona, lo admiro mucho, un capricorniano también como yo. Además Juan tiene una formación en antropología y en derecho, con lo cual le da una mirada. Su mamá también. Vi una, digamos que falleció ahora. Ahora una excelente profesora y digamos. Y Juan un gran tipo. Sí. ¿Y se reunieron con él? Sí, tuvieron una reunión con él y bueno, él nos dijo que, digamos, el patrocinio jurídico con respecto al juicio al laboratorio Grunenthal no lo podían hacer, pero sí nos daban una ayuda, porque yo le dije que necesitábamos un proyecto de ley. Y bueno, con respecto al proyecto de ley, sí, digamos, nos iban a dar una mano. Pero digo casualidad que, como yo siempre, desde hace ya casi 2 años que voy a reuniones, insisto. Claro, digámosle a la audiencia que Juan Seda, además de ser profesor de la Facultad de Derecho, es funcionario allí y es el director del programa de discapacidad de la Facultad de Derecho, ¿no? Sí. Y mantuvieron una reunión con él en miras a la creación de un proyecto de ley, a la elaboración de un proyecto de ley. Claro, necesitamos un proyecto similar de ley al de Brasil, a lo que ocurrió en Brasil. Y sí, digamos, no solamente en Brasil, en todo el mundo, porque ¿hay legislación especial? Sí. Por ejemplo, con respecto a la medicación, antes el expresidente Lula sacó una ley de protección en cuanto a la medicación, más que nada por la talidomida. Y eso es lo que no tenemos nosotros. Claro, así que eso sería bueno que se incorporara en el proyecto de ley. Sí, también están juntando firmas, ¿no? En change.org. Sí. Así que les invitamos también a nuestros oyentes a que puedan... A ver, ¿cómo es eso? La propuesta que está girando en Change, ¿cómo es? Change.org. Ahí Cristina Cataldo tiene una petición, ¿no? ¿Una petición? Sí. ¿Qué consiste en? En firmas para, digamos... para sacar, digamos, tener la posibilidad de que el proyecto de ley salga nomás, avance, y también en cuanto al ministro de Salud, que nos dé una audiencia, ay, se me fue lo que iba a decir, perdón. No, y el reconocimiento, decíamos, de la talidomida en al menos instalarlo como tema, porque ustedes, la agrupación de ustedes se llama Existimos, le damos también como, usted me preguntó qué nombre le podríamos dar, y bueno, se me ocurrió Existimos porque hice un cartel que justamente puse esa palabra Existimos, porque la verdad existimos. Sin duda. Y le damos entrada también a nuestra mesa de trabajo a un colega también de la asociación. También de la asociación. Sí, Darío es mi nombre. Darío, ¿cómo le va? Bueno, bienvenido. Gracias por venir, sobre todo un día feriado con 38 grados en la calle. Darío, ¿cómo es su vida? ¿Usted a qué se dedica? A ver si se incorpora un poquitito más, así lo toma la cámara, porque tenemos la posibilidad. Ahí está. Y en estos momentos estoy, digamos, sin trabajo, haciendo algunas cosas, digamos, independientes, digamos, venta independiente, así. Y después estoy en los grupos de AFCA. Y después también estoy cursando de grande derecho. Ah, sí, ¿está estudiando en la UBA? En la UBA. Mira, qué bien. Bueno, conoce a Juan Seda. Qué bien. Entonces a la reunión aparte. Qué bien, entonces nos vamos a cruzar por ahí. Nos vamos a cruzar. Y bueno, el tema... ¿Está haciendo curso de verano ahora? No, eso no. Vos tampoco. Ni de verano ni de invierno en el año. En el año. Bueno, y después también yo trabajé también estoy luchando con eso, pues yo trabajé para el gobierno de la ciudad y trabajé 7 años y bueno, por un tema, yo estaba en espacios verdes, nos pasaron a la comuna y al año y medio más o menos nos dieron de baja el contrato, lo que está pasando ahora, y por un tema, digamos,
de monotributo nada más, pues todos los años nos decían que nos iban a poner en planta, a poner en planta, a poner en planta, y todas mentiras, ¿no? O sea, tanto el gremio como el gobierno de la ciudad. Claro. Y bueno, entonces digamos que estamos estoy en un juicio. En juicio con el gobierno de la ciudad por este tema. Sí. Sí, porque creo que fue un avasallamiento. O sea, el desempeño mío fue bueno. Entonces, digamos, por un tema de digamos, impositivo, claro. Lo que primero están fuera de la ley es el gobierno, que después de 7 años no te meten ni en transitoria ni en planta permanente. Ni en permanente. Y yo tengo, viste, una discapacidad. Claro, sí, eso le iba a preguntar. ¿Usted ha tenido dificultades para ingresar al mercado laboral por la discapacidad o no? ¿En dónde decís? No, digo, en general la incorporación vos al sabés mercado. Que muy bien que hoy por hoy una persona, digamos, ya mayor yo tengo 54, más la discapacidad, o sea, es muy difícil el tema de la inserción, digamos, laboral. Sin duda. Y bueno, se ve que el gobierno de la ciudad le dio exactamente lo mismo, si sos discapacitado o no sos discapacitado, y tampoco es un motivo, digamos, viable cuando vos podés tener una solución. Ponele que no entras en planta permanente, tienes la posibilidad de hacer transitoria y solucionado el tema. O sea que no hubo voluntad, en una palabra, de hacerlo. Bueno. Nosotros nos tenemos que ir porque este toque indica que son las 6 de la tarde, pero los vamos a invitar nuevamente, los vamos a invitar nuevamente, y sobre todo para conocer las historias, ¿no? Sobre todo para conocer las historias de ustedes y cómo es vivir afectado por la talidomida en Argentina. Muchas gracias por venir, los vamos a volver a invitar, porque sobre todo queremos saber quiénes son y que existen, sobre todo, ¿no? Como usted lo decía, Cristina. Guada, gracias. Noé, nosotros volvemos el martes que viene. 17 horas.